muchísima ilusión y muchas ganas por comerme el mundo. Ten en cuenta que acababan prácticamente de celebrarse los Juegos de Barcelona en 92. Yo viví aquellos Juegos como una novedad, como tantos españoles que veíamos deportistas con el chándal de España subir al podio. Y ahí los Juegos Paralímpicos también dieron un salto cuantitativo y cualitativo, también en los mismos Juegos de Barcelona 92, y de pronto se empezó a hablar del movimiento paralímpico como una entidad de peso. Todo eso lo viví pues siendo muy niña, y cuando en el 1996 vi como ya empecé con el judo, a la vez empecé con el atletismo y vi como había en la selección española de judo en aquel tiempo, en el 96, había 2 chicos de Málaga. Cuando yo vi cómo ellos partían hacia Atlanta, pues me dije que algún día yo estaría en la piel de ellos, que yo podría hacer algo así, estar en unos juegos, y vi en ellos una vocación, vi en ellos un objetivo por el que valía la pena pues casi entregarlo todo. Y desde entonces hasta ahora pues ha llovido mucho, pero desde luego no me arrepiento de nada de lo que he hecho. Definitivamente sí. Ver en la televisión, luego experimentar el ambiente del deporte. Cuando fui progresando en mi carrera deportiva, experimentar lo que es el ambiente del deporte de élite. En el año 2000 todavía no tenía claro si algún día conseguiría mi sueño, pero sí que tuve la oportunidad de entrenar en el CAR de Madrid. Hice unas cuantas sesiones, entrenar con deportistas de élite, y eso digamos que me impulsó aún más, porque se me abrió la posibilidad de estar en Atenas 2004, al fin cumplir mi sueño. Me costó muchísimo, muchísimo. Fíjate que en 2003, justamente cuando me quedaba un año para los Juegos, es cuando oí hablar de la Fundación Andalucía Olímpica. O sea, justamente me quedaba un año para estar en los Juegos de Atenas cuando yo empecé a tener contacto con la Fundación Andalucía Olímpica y la posibilidad de acceder a sus ayudas. Es curioso que desde entonces hasta ahora mi carrera deportiva haya sido algo paralelo, el discurrir de mi carrera deportiva al discurrir de la Fundación de Andalucía Olímpica, y todos los cambios que han sucedido desde entonces hasta ahora. No solo respondieron a lo que yo esperaba, sino que superaron mis expectativas. Para mí descubrí que los Juegos, tanto olímpicos como paralímpicos, salen fuera de lo que es cualquier otro tipo de evento deportivo. Es como vivir, como aterrizar en otro planeta. Es una ciudad entera volcada con un evento deportivo donde los atletas son los verdaderos protagonistas de su propia historia y del momento que viven. Y por supuesto, cuando yo como llegué a Atenas 2004, que no me consideraba ni mucho menos la favorita para el oro, porque había tenido un año preolímpico bastante malo. Cuando llegué allí y vi que siquiera se había pisado el tatami olímpico de precalentamiento, ya me consideré campeona. Y ahora solo me quedaba todos esos años de lucha y todos esos años de pasar penalidades, pues solo me quedaba, pero también de superación, y también del paso tan valiente que di de decidir integrarme en un club de judo con judocas sin ningún tipo de discapacidad visual. Eso dio también un impulso a mi carrera bastante alto. Yo estuve desde el año 2000 con doble licencia federativa, por la andaluza de judo y por la andaluza paralímpica, y eso también hizo que llegara a los Juegos pues con una preparación un poco fuera de lo común, de lo que otros atletas paralímpicos vivían. El judo precisamente lo escogí frente al atletismo, porque es un deporte muy inclusivo. Entonces yo veía que en ese sentido yo podía ganar tanto atletas con discapacidad visual como atletas sin discapacidad visual. Cuando llegué a Atenas 2004, ya te digo que no me consideraba campeona. Cuando superé los cuartos de final con la entonces anterior campeona del mundo en 2003, habían hecho cabeza de serie, y a mí me habían incluido en la liga de la campeona del mundo porque yo no había estado en los preolímpicos mundiales del año anterior, por una decisión arbitraria de aquel entonces. Y cuando gané a la campeona del mundo, aquello fue una sorpresa en el mundo paralímpico, en el mundo del judo, y yo pensé que una vez superado ese escollo tan difícil,
pues no me vi con la medalla de oro, pero vi todas las posibilidades abiertas. Y cuando llegué a la final y conseguí derrotar a mi rival por la medalla de oro, pues no me lo creía, porque llevaba 10 años ya practicando judo y siempre había estado en las partes más bajas del cajón y a veces en quintos y sextos puestos. Y el hecho de llegar allí, ser mis primeros juegos, haber superado tantas dificultades de todo tipo y levantar los brazos con la medalla de oro al cuello, pues fue algo que me cuesta a veces encontrar palabras para contarlo. Pero lo más grande no fue solamente ese logro deportivo, lo más impresionante para mí fue el recibimiento que aquí en Málaga se me dispensó a mi regreso. Pues me encontré todo el aeropuerto lleno, pues había cerca de 1000 personas con pancartas, cámaras de televisión, todo tipo de medios de prensa, y por primera vez me vi en Canal Sur, en el noticiero de Canal Sur. Estoy hablando de 2004. Eso para mí, una deportista como yo, que había trabajado hasta en ese momento en el más absoluto anonimato, encontrarme con esa repercusión mediática a nivel, por lo menos a nivel andaluz, pues fue para mí algo que también no solamente me sirvió como algo agradable, como algo extraordinario, sino que fue una catapulta, fue un impulso para decidir continuar, a pesar de los pesares, a los Juegos de Pekín 2008, a los siguientes Juegos Olímpicos que fueron en China. Y ahí la Fundación Andalucía Olímpica jugó un papel muy especial porque al traerme un buen resultado de Atenas, ya entré, digamos, en los planes de la Fundación desde entonces y hasta prácticamente mi retirada, hasta prácticamente mi tercera medalla en los Juegos de Londres, siempre he estado con la Fundación y siempre he contado con el apoyo de la Fundación. Muy al contrario, la medalla de Atenas fue algo no esperado, pero fue una total fiesta porque lo conseguí y sin verme campeona. Y las otras 2 medallas han sido aún más para mí porque si ya llegar es difícil, mantenerse como campeona tantos años es mucho más difícil y según avanza el tiempo, aún más difícil todavía. Cuando yo me vi en la final por el oro de Pekín, no solamente iba con muchísima más presión que en Atenas, porque yo en Atenas no tenía nada que perder, yo no tenía ningún título importante. Entonces yo fui con la alegría de quienes sabe que ha llegado a unos juegos dándolo el 100% y con todo por ganar. Pero en Pekín yo ya tenía que defender el título de campeona paralímpica. Ya tenía rivales que me tenían estudiada, yo tenía rivales que habían dado un paso cuantitativo y cualitativo en su preparación como deportista. Sus países ya habían empezado también a meter dinero y medios, todo tipo de medios en la preparación de estas atletas. Y entonces, para mí, prácticamente, presentarme a defender el título por segunda vez, pues fue una cosa mucho más, yo lo recuerdo como casi algo que me cambió la forma de estar y de ser en el tatami. Pues en los Juegos de Pekín 2008 yo iba prácticamente sola, porque había tenido problemas previos con algunos componentes del equipo y cuando llegó mi día de competición, pues en el momento en el que me encontré en el túnel de salida para disputar la final, con un país extraño, con 5 o 6 mil personas aleando, con toda la presión del mundo, y llegó un momento en que me vine abajo y supe, de alguna forma, encontré la manera de superar aquel estado de hundimiento, venirme arriba y salir al tatami a hacer lo que había venido a hacer en aquel momento, que era darlo todo, puesto que había estado 4 años, desde Atenas 2004 hasta Pekín 2008, había estado 4 años partiéndome el lomo, entrenando, compitiendo, buscando financiación donde quiera que sea, buscando entrenamiento. Aquí en este entorno precioso que estamos, en el Polideportivo de Carranque, bueno, pues todas las tardes yo tenía y todas las mañanas tenía la obligación de venir aquí a entrenar y esto era mi segunda casa. Entonces cuando llegué a Pekín y me vi otra vez con la medalla de oro, no tengo esa cara de alegría, más bien tengo una cara de alegría, pero una alegría sufriente, ¿no? Una alegría de decir lo he conseguido y he luchado tanto por estar aquí que solo doy gracias por el momento que estoy viviendo.
Y cuando en Londres llegó el momento de revalidar mi tercer título, pues yo ya había dado otro paso cualitativo y cuantitativo en el sentido de que me marché de acá de Málaga y me fui al Centro de Alto Rendimiento de Madrid y ya empezaron los planejados a moverse. Por supuesto, la Fundación de Andalucía Olímpica seguía apoyándome. Y entonces pues ya ahí era diferente porque yo no tenía que sufrir tanto para entrenar, para competir y encima podía llevar aparte una vida dedicada a los estudios, que era un poco debido a mis circunstancias anteriores de entrega en el entrenamiento y la competición. Yo no había podido llevar unos estudios, estaba intentando estudiar pero lo llevaba muy lento y fue allá que en la Blume pude llevar una vida académica y una vida deportiva bastante acorde a lo que yo necesitaba, porque algún día tenía claro que tenía que dejar el deporte y que eso tenía que tener algún tipo de preparación académica y de título para tener una vida fuera del deporte. Entonces, cuando llegó el momento del Londres 2012, pues pensé, lo mismo que en Pekín y que Atenas, el trabajo importante se ha hecho en el ciclo olímpico. Yo había quedado campeona del mundo en 2011, igual que en 2007, me clasifiqué por derecho propio para el juego y solo quedaba pisar el tatami olímpico y hacer mi trabajo, que era ganar, ganar y ganar. Y como tengo ese carácter tan competitivo que yo no me hago la idea de no ir al 100% en los juegos, pues es que se notaba cuando llegaba a la Villa Olímpica el primer día y hacíamos los entrenamientos de adaptación al medio y el tema de adaptación por el jet lag y todos los problemas que hay con los viajes, sobre todo de larga distancia. Y sentía ese subidón de decir, estoy aquí, me he tirado 4 años de esfuerzo, de trabajo y de sacrificio, pero mira, estoy aquí, ha merecido la pena. Ya por eso siento que tengo una medalla virtual. Solo me queda conseguir ahora la física el día que me tengo que competir. Por supuesto, ha habido una evolución en todos los niveles. Preparaciones de atletas, cobertura mediática de los juegos, la inversión que cada país está poniendo en la preparación de sus deportistas, en la importancia que le da a estos deportistas. En los Juegos Paralímpicos en Londres, los atletas paralímpicos eran tan estrellas como los atletas olímpicos del equipo inglés. Eso se veía. Yo en Londres, bueno, en Pekín competí delante de 5.000 personas. En Londres, el estadio que se usó para el judo olímpico, allí no se movía una colchoneta. Fue el mismo estadio que se usó para el judo paralímpico y aquello estaba al completo, el aforo, y eran entradas. O sea, la gente pagaba por vernos. Eso, si tú lo cuentas cuando empezaron los Juegos del Judo Paralímpico en Barcelona 92, prácticamente pues la gente te hubiera dicho, no me lo creo, pero yo he competido delante de 7.000-8.000 personas que han pagado su entrada para vernos. O sea, que la gente cuando le das espectáculo y el judo paralímpico es puro espectáculo, la gente reacciona. Otra cosa es que luego los medallistas lleguemos a nuestros lugares de origen y se nos valore lo mismo unas medallas que las otras, las que llevan apellido y las que no. Pero eso es otro tema. Sí que en los juegos, la verdad, en los 3 que yo he vivido, se ha vivido esa evolución. Significa ser deportista, ser competidora, tener unos principios firmes y no renunciar a ellos por nada ni por nadie. Significa tener unos sueños también firmes y tampoco renunciar a ellos nunca. Y por supuesto ha significado una realización personal en mi vida que difícilmente la hubiera encontrado en otro ámbito. Y me alegro muchísimo de lo que he hecho porque me entregué al 100%, siempre busqué la excelencia a la par que las medallas y desde luego no me dejé nada en el tintero, me he entregado al 110% y creo que me retiro en estos momentos con la sensación del deber cumplido. Bueno, la decisión se tomó a principios de año, pero yo decidí hacerla oficial en el mes de marzo, al 31 de marzo. Y la verdad es que el día que te decides quitar de en medio, como quien dice, el día que te decides retirar, pues sientes como una especie de que tienes que dejar un buen amigo que ha convivido contigo,
tienes que dejarlo marchar, vivir una especie de duelo, pero saber que ya sabía que algún día esto tenía que pasar. Porque son muchos años en la élite, son muchos años de lucha, muchos años de penas, pero también de muchísimas alegrías. Y quien se ha entregado al 100% eso lo nota tanto en la psique como en la parte física. Porque yo he tenido muchas lesiones, he tenido muchos problemas físicos, porque cuando tú estás entrenando al 100%, pues la lesión y el desequilibrio aparecen. Y el día 1, pues o sea, en enero, cuando yo decidí renunciar ya a la competición de alto nivel, pues sentí que, en fin, que el deporte de alta competición era una especie de amigo que me había acompañado tantos años, que era algo que había ocupado mi mente y gran parte de mi vida durante tanto tiempo, y que de pronto tenía que hacer ese cambio y que tenía que dejar marchar esto y decirle hola a otras muchas cosas. Al segundo día en el que me decidí retirar, de pronto había cerrado una puerta, y de pronto puerta que cerré se me abrieron muchísimas otras, porque había estado tan entregada en el tema deportivo que había dejado casi todo de lado, y de pronto aquellas cosas y aquellos sueños que también había dejado de lado por el deporte y por el judo aparecieron como algo que estaba ahí escondido y que solo tenía que dejarlo aparecer, que darle paso para que aparecieran y construir con ellos una nueva vida.